¿Qué harías si el hombre que te olvidó tras un accidente volviera a enamorarse de ti sin recordar vuestro pasado? Mira y Sungo pasan un día juntos, y la pasión entre ellos se enciende como nunca antes. Aunque él no recuerda lo que vivieron, la conexión que los une sigue ahí, más fuerte que nunca. ¿Podrán dejar atrás los fantasmas del pasado y construir un futuro juntos? El día siguiente pasó como en un sueño. Mirae despertó en brazos de Sungo, sintiendo su respiración tranquila a su lado, y por un momento no supo distinguir entre lo real y lo imaginario. Todo parecía tan perfecto, tan irreal. Habían pasado horas abrazados, riendo, hablando, volviendo a lo que habían sido alguna vez, redescubriéndose. Y en medio de todo eso, el deseo se avivaba con cada caricia, cada mirada. La mañana entera lo pasaron en la cama, como si el mundo no existiera fuera de esas cuatro paredes. Se entregaron al deseo una y otra vez, pero también hablaban, compartían silencios cómodos, como si el tiempo perdido no importara. Mirae sentía que volvía a conectarse con el Sungo que una vez había amado, ese hombre con el que todo fluía de forma tan natural. Había una parte de ella que sabía que él seguía sin recordar nada de lo que compartieron en Nueva York. Sin embargo, eso no parecía importar. La conexión entre ellos era innegable, más viva que nunca. Lo que sentía ahora era incluso más fuerte de lo que sintió en el pasado, y eso la asustaba y emocionaba a partes iguales. Después del almuerzo, se prepararon para regresar a la ciudad. Subieron al coche, y el silencio se instaló entre ellos. Ambos intentaban procesar lo que habían vivido, lo que significaba ese fin de semana para ellos. Cuando estaban a medio camino, Sungo rompió el silencio. Sé que es pronto para decir esto, comenzó con los ojos fijos en la carretera, pero me encantaría que acabáramos siendo una familia. Una de verdad, como siempre debió ser. Mirae sintió un nudo en el estómago. Miró a Sungo, viendo en él no solo al hombre que alguna vez amó, sino también al padre que sus hijos siempre merecieron. Sabía que no sería fácil, que había mucho camino por recorrer, pero la sinceridad en su voz la conmovió. Sungo se giró brevemente hacia ella, con una sonrisa suave. Sé que aún no recuerdo nuestra historia, dijo en voz baja. Pero quiero intentarlo, Mirae. Intentarlo de verdad. Mirae cerró los ojos, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Él la había esperado todo ese tiempo, incluso sin saberlo, y ella había estado esperando también, a su manera. Sungo, murmuró, conmovida. Yo también lo quiero. Siempre lo he querido. Incluso cuando pensé que me habías abandonado, lo quería. Sin embargo, necesito pedirte un favor. Me gustaría mantenerlo nuestro en secreto un tiempo. No quiero que los niños se hagan ilusiones. No hasta que estemos seguros de que lo que tenemos funcionará. Sungo tomó su mano con firmeza, y asintió. Lo entiendo. Seré paciente. Se lo diremos cuando tú te sientas preparada. Mirae le sonrió. Quizás el camino había sido difícil, lleno de malentendidos y de momentos perdidos, pero ahora, después de todo, estaban exactamente donde debían estar. Al entrar en casa, Mirae se encontró a los mellizos jugando en el salón, riendo y correteando como si nada hubiera pasado. Se detuvo en seco, frunciendo el ceño mientras los observaba. ¿Ya se os ha pasado el malestar?, preguntó con los brazos cruzados, arqueando una ceja. Hiso y Jaewon se miraron entre ellos, con sonrisas traviesas. Sí, mamá, dijo Hiso, con una sonrisa inocente. Seguro que fue un virus, ya estamos mejor. Desde el sofá, la abuela de los mellizos le sonreía con complicidad, sin decir nada, pero disfrutando de la escena. Mirae suspiró, sabiendo perfectamente lo que había pasado. Se acercó a ellos, mirándolos fijamente. No podéis jugar a hacer de Cupido, ¿entendido?, les dijo con firmeza, pero sin poder ocultar una pequeña sonrisa. Jaewon la miró con ojos grandes y curiosos. ¿Funcionó?, preguntó, esperando una respuesta más directa. Mirae suspiró de nuevo y, sin darles más explicaciones, señaló la escalera. Los deberes os esperan. Mañana tenéis clases y seguro que no habéis tocado ni un libro en mi ausencia. Los mellizos, con una mezcla de emoción y orgullo en sus rostros, corrieron hacia sus habitaciones, sin protestar. Desde el sofá, su madre la observaba con una sonrisa divertida. No hace falta que me digas nada, comentó la abuela de los niños.
tus ojos lo dicen todo. Mirae sonrió tímidamente, sin poder negar lo que estaba sintiendo. Desde ese día, cada vez que Mirae y Sungo se encontraban, ya fuera en el trabajo o en casa, las cosas entre ellos simplemente ardían. Ardían de la mejor manera posible. La tensión, la química que nunca se había extinguido, estaba más viva que nunca. A veces, bastaba con una mirada en la oficina para que sus cuerpos recordaran la conexión que siempre habían tenido. Después de acostar a los mellizos, el silencio de la casa los envolvía, y como si fuera algo inevitable, acababan en la cama de ella. Sus manos recorriéndose, sus labios buscando los rincones olvidados del otro. Se amaban con una pasión que no había disminuido, como si el tiempo no hubiera pasado, como si esos 8 años separados no hubieran existido. Sungo siempre se marchaba temprano, antes de que los niños despertaran, para que no lo vieran. En esos momentos, sentía esa felicidad perdida, esa que la vida le había arrebatado 8 años atrás. Sungo había vuelto, y con él, ese pedazo de felicidad que creía olvidado. Era una felicidad compartida en secreto, pero una que llenaba su corazón de una manera que creía imposible. Sungo estaba sentado en una cafetería, frente a su amigo Jinwoo. Habían quedado para ponerse al día. Bebió un sorbo de su café y se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que no podía ocultar. Voy a contarles todo a mis padres, dijo de golpe, sin más preámbulos. Jinwoo levantó una ceja, sorprendido. ¿De verdad? ¿Todo? Sí, Sungo asintió, seguro. Quiero casarme con Mirae. He estado mirando unas casas. Quiero que sea un verdadero hogar para los 4, como siempre debió ser. Jinwoo lo miró con admiración y algo de preocupación. ¿Eso suena serio, amigo? ¿Estás listo para enfrentar a tus padres? Ya sabes cómo son. Sungo suspiró, pero su determinación no se tambaleó. Lo sé. Van a decirme de todo, pero ya no me importa. Esta es mi vida, y estoy seguro de lo que quiero. Quiero pedirle matrimonio a Mirae. Ella y los niños son mi familia. Jinwoo le dio una palmada en el hombro, animándolo. Hazlo. Si alguien puede enfrentarse a tus padres, eres tú. Y si Mirae y los niños son lo que te hace feliz, no hay nada más que decir. Con el apoyo de su amigo, Sungo decidió no postergarlo más. Quedó con sus padres para cenar. Sabía que sería una conversación difícil. Se preparó para lo peor. Durante la cena, esperó el momento adecuado, y finalmente, cuando la conversación se relajó, habló. Mamá, papá, tengo algo que contaros, empezó, con la voz firme. Hay una mujer en mi vida. Se llama Ryu Mirae, y tenemos 2 hijos juntos. Mellizos. El silencio que siguió fue abrumador. Sus padres lo miraron incrédulos, pero en lugar de sorpresa, en sus rostros apareció algo más, algo que Sungo no esperaba. Siempre supimos de esa mujer, Sungo, dijo su padre, con un tono severo. Desde que volviste de Nueva York, fuimos conscientes de que había una mujer. Tu asistente nos informó de sus llamadas mientras estuviste en coma. Por eso, nos aseguramos de que todo rastro de ella desapareciera de tu vida. Nos deshicimos de tu teléfono y borramos de la memoria sus mensajes y contacto. Sungo sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué? Su voz tembló, no por la sorpresa, sino por la ira que comenzaba a hervir en su interior. ¿Borrasteis todo rastro de ella? Su madre intentó suavizar el golpe. Lo hicimos por tu bien. Eras joven, inmaduro, no podías arruinar tu vida con una aventura en Nueva York. Además, no recordabas nada. Fue lo mejor para ti. Pero Sungo no escuchaba más. Se levantó de la mesa, lleno de furia. Eso no era vuestra decisión. Gritó, con los puños apretados. Esa mujer, Mirae, y esos niños, son mi familia. Y voy a casarme con ella, os guste o no. Ya no soy un crío al que podáis manipular. Sus padres lo miraron en silencio, atónitos por la reacción de su hijo, mientras Sungo salía de la casa con pasos firmes, más decidido que nunca a seguir su corazón y estar con la mujer que siempre había sido su verdadero hogar. Sungo conducía a toda velocidad con la mente en llamas tras la conversación con sus padres. El aire se sentía pesado, la rabia lo consumía, y no podía creer lo que acababa de descubrir. Mirae. Los niños.
Toda su vida había sido manipulada sin que él lo supiera. El móvil no había quedado destruido por el accidente, sus padres se encargaron de eliminarlo para que no descubriera la verdad. Apretó el volante con fuerza, con los pensamientos descontrolados. ¿Cómo pudieron?, murmuró, con los dientes apretados. De repente, un coche apareció inesperadamente en su camino. Sungo intentó girar el volante, pero fue demasiado tarde. Un impacto brutal sacudió el coche y el mundo se volvió borroso a su alrededor. El sonido del metal chocando, los cristales rompiéndose y los frenos chirriando llenaron el aire. El coche dio varias vueltas antes de detenerse bruscamente en una cuneta. Todo estaba en silencio. Sungo estaba desorientado, con la cabeza apoyada contra el volante. El dolor punzante en su cuerpo lo mantuvo consciente. Los recuerdos comenzaron a arremolinarse en su mente, como fragmentos de una película vieja. Nueva York. Mirae. La imagen de ella riendo en ese restaurante italiano con sus ojos brillando bajo la luz tenue, lo golpeó con una fuerza abrumadora. Recordó cómo la había mirado esa noche, cómo la había deseado desde el primer instante. Las caminatas por Central Park, las noches que compartieron en su apartamento, la manera en que ella se acurrucaba contra él después de entregarse a la pasión. Mirae, susurró con la voz entrecortada. Los recuerdos volvían con una claridad devastadora. La promesa que le había hecho antes de volver a Seúl, sus palabras, esto no tiene que acabar aquí. Recordó la angustia que sintió al dejarla, y cómo, a pesar de su intención de regresar por ella, el accidente había borrado todo. El amor, la conexión, el deseo. Todo había estado allí. Y ahora, lo sentía de nuevo. El rostro de Mirae, las noches en las que compartían su amor. Todo volvió a él. El vacío que había sentido durante todos esos años tenía sentido. Era ella. Mirae siempre había sido la pieza que faltaba en su vida. Con dificultad, sacó el teléfono y marcó el número de emergencia, mientras las lágrimas caían por su rostro. Mirae, repitió, susurrando el nombre de la mujer que nunca había dejado de amar, aunque su mente lo hubiera olvidado. Su corazón, al final, siempre la había recordado. Mirae llegó al hospital con el corazón en la garganta. Corrió por los pasillos sin pensar, solo sabía que tenía que verlo, asegurarse de que estaba bien. Había recibido una llamada de emergencias informando que Sungo había tenido un accidente. Cuando llegó al área de urgencias, lo encontró luchando con los médicos, desesperado por levantarse de la camilla. Mirae. Mirae. Gritaba Sungo, empujando a los enfermeros, fuera de control. Señor Hon, por favor, tiene que calmarse. Le pedían, intentando sujetarlo. Pero él seguía llamándola, como si solo su presencia pudiera calmarlo. Mirae se detuvo en seco al verlo, su corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Entonces, él la vio. Y antes de que los médicos pudieran detenerlo, Sungo saltó de la camilla y salió corriendo hacia ella, tropezando ligeramente, pero con una determinación imparable. Mirae. Gritó, su voz cargada de desesperación, y la abrazó con una fuerza que casi la hizo perder el equilibrio. Mirae se quedó quieta un segundo, sorprendida, sintiendo como el mundo entero desaparecía a su alrededor. Entonces, algo en la forma en que él la abrazaba, en cómo sus manos temblaban contra su espalda, le hizo saberlo. Lo había recordado. Sungo había recuperado lo que el accidente le había arrebatado 8 años atrás. Lo recuerdo todo, Mirae, susurró él, con la voz ahogada por la emoción. Lo recuerdo todo. Siento haberme olvidado de ti. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Mirae mientras lo abrazaba con fuerza, sin poder hablar por la mezcla de alivio y dolor que la atravesaba. Sungo la apartó suavemente, cogiéndola del rostro con ambas manos, y la miró a los ojos, como si quisiera grabar ese momento en su memoria para nunca más olvidarlo. ¿Estás bien?, preguntó ella, con la voz quebrada. Acabas de tener un accidente. Él asintió, apenas pudiendo contener las lágrimas. Estoy bien. Los médicos dicen que solo ha sido una conmoción, murmuró. Pero lo que no está bien es haberme olvidado de ti todos estos años, le dijo Sungo, con la voz llena de dolor y sinceridad. Siento haberte dejado sola. Te amo. Te he amado todo este tiempo, aunque no lo recordara. Y antes de que ella pudiera decir algo más, él inclinó la cabeza y la besó.
Fue un beso lleno de todo lo que habían perdido, de todo lo que había quedado atrapado en el olvido, pero también de todo lo que estaba por venir. Un beso que sellaba lo que el destino les debía. La casa estaba tranquila, pero llena de una calidez especial. Mira y Sungo habían vuelto del hospital. Los mellizos, que ya sabían que Sungo había tenido un accidente, los esperaban en el salón con sus ojos grandes y preocupados. Al verlos entrar, ambos corrieron hacia Sungo. ¿Estás bien, Sungo?, preguntó Hiso, con voz inquieta. Sungo sonrió, con el corazón latiendo fuerte al ver sus caritas ansiosas. Se agachó para quedar a su altura y les acarició la cabeza. Estoy bien. Solo fue un susto, dijo, intentando sonar tranquilo, aunque su pecho estaba lleno de emociones encontradas. Jaewon, que siempre era el más serio, lo miró con esos ojos que tanto le recordaban a los suyos. Nos alegramos de que estés bien, dijo con una pequeña sonrisa. Mirae observaba la escena desde la distancia, con el corazón en un puño. Sungo había recordado todo, y ahora estaban aquí, juntos, como siempre debieron haber estado. El silencio se alargó unos segundos, hasta que Hiso, con su típica energía, rompió el momento con una pregunta que ninguno de los adultos esperaba. Oye, Sungo, empezó a decir, nerviosa. ¿Podemos llamarte papá? La pregunta llenó el aire de una emoción tan intensa que se hizo palpable. Sungo se quedó quieto. Las palabras de la niña resonaron en su mente. Sintió que el mundo entero se detenía en ese instante. Con los ojos llenos de lágrimas, Sungo sonrió, incapaz de contenerse. Se arrodilló frente a los mellizos, cogiéndolos a ambos por las manos y, con la voz quebrada, les respondió. Sí, dijo, con un nudo en la garganta. Claro que podéis llamarme papá. Nada me haría más feliz. Los niños se lanzaron a sus brazos, abrazándolo con fuerza, mientras él dejaba que las lágrimas cayeran. Mirae, desde la distancia, sintió como una oleada de felicidad la envolvía al ver a sus hijos, al ver a Sungo, su familia. Finalmente, estaban completos. Sungo miró a Mirae por encima de las cabezas de los niños y, con una sonrisa llena de amor, le susurró. Gracias, por darme lo más importante de mi vida. Mirae se acercó a ellos, envolviéndolos a todos en un abrazo cálido, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida, con todas sus vueltas, finalmente les había devuelto lo que tanto merecían. Una familia. Una verdadera familia. La tarde estaba cayendo suavemente sobre Seúl, y el cielo se teñía de tonos cálidos, un perfecto telón de fondo para lo que estaba por ocurrir. Sungo había planeado todo con la ayuda de los mellizos, y ahora estaban en un parque tranquilo a las afueras de la ciudad, rodeados de cerezos en flor. Las ramas colgaban pesadamente sobre ellos, cubriendo el suelo con pétalos rosados que parecían caídos del cielo. Mirae miraba a su alrededor, preguntándose por qué Sungo había insistido tanto en traerla allí, justo antes de la puesta de sol. Hiso y Jaewon corrían alrededor, riendo y persiguiendo los pétalos que caían con la brisa. Era una escena de paz y felicidad. De repente, Sungo tomó su mano con suavidad y la llevó al centro de un pequeño claro, donde las flores parecían brillar con los últimos rayos del sol. Sus hijos se detuvieron a pocos pasos, observando con una sonrisa cómplice. Mirae, comenzó con la voz cargada de emoción. Hay algo que tengo que decirte. Ella lo miró, curiosa, sintiendo su corazón acelerarse. El aire entre ellos se llenó de expectativa. Nací para enamorarme de ti, continuó, apretando suavemente su mano. Si volviera a perder la memoria, volvería a encontrarte y amarte. Este es mi destino. Tú eres mi destino, Mirae. Mirae sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Las palabras de Sungo resonaron en lo más profundo de su ser, tocando cada rincón que alguna vez había estado roto. ¿Te casas conmigo?, preguntó finalmente, con una sonrisa suave y sincera mientras sacaba un pequeño anillo de su bolsillo, uno que Hiso y Jaewon habían ayudado a elegir. El mundo pareció detenerse en ese momento. Mirae miró a los ojos de Sungo, y luego a sus hijos, que observaban expectantes, sus rostros llenos de felicidad. Sí, Sungo, susurró con una sonrisa, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sí, me casaré contigo. Los mellizos corrieron hacia ellos, abrazándolos con emoción, mientras los pétalos de cerezo seguían cayendo alrededor, como una bendición silenciosa para el nuevo comienzo que estaban a punto de compartir como familia.
Epílogo. El sol brillaba suavemente sobre el jardín de la nueva casa que Sungo y Mirae habían comprado juntos. Después de tantos años de desafíos, su vida finalmente había encontrado el equilibrio que ambos deseaban. Tras mucha resistencia, los padres de Sungo finalmente habían aceptado a Mirae y a los mellizos. No fue un proceso sencillo, pero el tiempo, y sobre todo la tenacidad de Sungo, había logrado cambiar sus corazones. Ahora, los abuelos visitaban con frecuencia, disfrutando de sus nietos y de la familia que tanto tiempo les había costado aceptar. «Parece que vamos a tener más visitas hoy», comentó Sungo desde el porche, mirando a lo lejos el coche de sus padres aparcando frente a la casa. Se volvió hacia Mirae con una sonrisa. «¿Quién lo hubiera dicho?», respondió ella, con una media sonrisa, recordando los primeros años difíciles. Los gemelos, Jisoo y Jaewon, ya no eran los niños pequeños de antaño. Con 15 años, ambos habían crecido mucho, tanto física como emocionalmente. Jisoo seguía siendo la más extrovertida, siempre rodeada de amigos, mientras que Jaewon mantenía su pasión por las matemáticas y los retos intelectuales. Aunque seguía siendo tímido, había encontrado su lugar, sobre todo con el apoyo de su familia. «Mamá. Papá», gritó Jisoo, corriendo hacia ellos. «El abuelo nos ha traído regalos de su último viaje. Seguro que es algo súper chulo». Jaewon apareció detrás de ella, sonriendo con la típica calma que lo caracterizaba. «Siempre piensas en los regalos, Jisoo», bromeó su hermano, mientras se acercaba a Sungo para darle un abrazo. Mirae y Sungo los miraban con orgullo. Habían superado tanto para llegar hasta aquí, y ahora, no podían imaginar sus vidas de otra manera. Tenían todo lo que siempre habían soñado, una familia, una casa, y sobre todo, un amor inquebrantable. Porque, al final, siempre fue el amor lo que los unió y les dio la fuerza para superar cada obstáculo. Si te ha gustado esta historia larga, te invito a suscribirte a mi canal Las Historias de Yoe, donde comenzaré a publicar relatos más extensos, repletos de tramas elaboradas y emociones intensas. Y si aún no lo has hecho, no olvides unirte a Simplemente K-Dramas, donde seguiré compartiendo historias completas para quienes prefieren no esperar. Por último, mantente atenta. En unos días publicaré 2 videos muy especiales, en los que los mellizos vivirán sus propias historias de amor. Nos vemos pronto.